Bienvenidos a nuestra segunda actividad sincrónica. Con esta actividad vamos cerrando el ciclo de actividades sincrónicas. Recuerden que el día martes comienza una nueva actividad, un nuevo módulo. Entonces, preparados con eso para el martes, ya ustedes no tengan nada pendiente. ¿Nada pendiente de qué? A ver, bueno, para empezar, los felicito porque en el módulo en el tema número 1, las entregas estuvieron muy a la altura, muy de calidad de lo que son formadores, es decir, buena redacción, ideas coherentes, bien planteadas, y bueno, eso es, y además eh, con un hilo conductor y una redacción y una ortografía impecables. La mayoría, o digamos casi el 100% ha sido así, hay algunos pequeños casos y bueno, a cada uno de ustedes les voy indicando para que, hagan caso, revisen pues esos aspectos que a veces uno no toma en cuenta porque generalmente vamos escribiendo, el corrector va revisando, pero resulta que hay palabras que se escriben de manera de igual forma, pero el acento varía, entonces allí es donde está la diferencia. Entonces, bueno, muy bien, ya estoy familiarizada con cada grupo de aprendizaje. Eh, Portachuelo, por acá nos está saludando, Cedizuc, Centro Occidente, Uniandes, Grupo Juvenil, ¿no? A ver, ¿cómo se llaman mis paisanos del Zulia? También, en fin, tenemos la gente del Tigre, cada uno de ustedes. Entonces, de verdad los felicito por esa primera entrega. Hay personas, nosotros habíamos colocado, digamos como que no un límite, pero sí algo como que para concretar, ¿no? Concretamos con una página, no, porque no es fácil resumir. Realmente no es una tarea sencilla, pero realmente hubo personas que extendieron esas ideas y bueno, fueron bienvenidas, por supuesto, y todos esos aportes adicionales, las citas, las referencias adicionales que agregaron, la forma de citar, eso es tan importante porque iban agregando elementos como para demostrar que lo que están indicando no solamente lo han pensado ustedes, sino que también viene de corrientes teóricas que en estos momentos se manejan en el mundo y eso es muy importante el sustentar con evidencia. También otras personas presentaron elementos numéricos, otras personas muy concretas, muy directas, pero en términos generales los felicito por esta actividad. Esta nueva actividad que estamos realizando es dos cosas y ya estamos trabajando en equipo, ¿no? Ustedes con su grupo de aprendizaje. Entonces, con su grupo de aprendizaje, ustedes están elaborando un documento, un material, una presentación y luego todo el grupo de aprendizaje la comparte. Entonces, allí sí que les vamos a pedir que seamos francos, ¿no? En esto de que sí, bueno, coloquen los nombres de las personas que participen en la redacción de esa presentación. Si alguna persona pues nunca no hizo ningún aporte, pues no tiene sentido que le coloquemos en la actividad, porque sería ser deshonestos hasta con nosotros mismos y dar reconocimiento inmerecido a quien no lo tiene. Entonces, les voy a pedir que coloquen los nombres de las personas que participen, que hayan trabajado y manejamos esto con esta sinceridad. Bueno, no sé si tienen algún comentario, algo que agregar, algo que quiera decir antes de comenzar la clase, porque después empezamos y llegamos al final y quedamos con ganas de seguir hablando. Si hay algún comentario, si hay alguna duda.
Bueno, yo también les quiero decir otra cosa. Y eso que les quiero decir se refiere es al proyecto de investigación. Recuerde que hay unos tiempos que estamos manejando para el proyecto de integración proyecto de investigación para que tengan la posibilidad de recibir las retroalimentación y las asesorías y puedan concluir en el tiempo previsto. Entonces, les invito a, bueno, si tienen alguna duda, consultar respecto al proyecto de investigación y a ir adelantando esta entrega que hay que realizar durante este capítulo. Ya el profesor, en este módulo, ya el profesor Franklin les hizo llegar la información. Cada uno de ustedes tiene la información para subir su proyecto de investigación en una segunda entrega. Bueno, hoy quiero hablar con ustedes. Fíjense, hoy quiero que conversemos sobre, si bien es cierto, nosotros hemos hablado de lo que es la gestión universitaria, también queremos rescatar el valor que tiene dentro de la gestión de la misma universidad o digamos como que la influencia que tienen dentro de la misma universidad todo lo que son las tecnologías, pero también, así como algunas personas de ustedes me indicaron el rol docente y la formación docente dentro de la universidad, su importancia, porque hubo personas que destacaron una arista, otras otra arista, otras otra arista, pero allí otras personas integraron varias aristas. Entonces, quiero que revisemos un poco sobre estos tiempos que estamos viviendo de convergencia cultural. Pero esta convergencia cultural ya nos está tocando, la tecnología permea lo social y lo educativo y resulta que lo social también está con lo educativo y lo educativo forma parte de ese entramado social. Entonces, ante esta situación y viendo cómo se está produciendo esa convergencia digital, hace unos años atrás, esto creo que es del año 2012, la UNESCO planteó unos estándares. Es decir, los estándares se refiere a qué es lo que un docente debería saber de tecnología, debería saber hacer y saber hacer respecto a tecnología. Para utilizar esta como una herramienta eficaz en el área de educación. Por tanto, sacaron estas normas para para normas sobre competencias en TIC para docentes. Allí, fíjense, voy a ir abordando algunos aspectos de esto, pero en términos generales, a la izquierda están viendo las áreas en las que tiene influencia y en la parte superior, en esos ejes verticales, en las columnas, están viendo como que los estadios donde se encuentran las personas. Fíjense que nosotros hemos estado hablando acerca de apropiación de conocimiento, pero esos grados de apropiación, hay grados de apropiación que van desde la adquisición de conocimientos hasta la creación de conocimiento. Pasa entonces por la profundización. Entonces, en este marco de estos grados, entonces, ¿cuáles son las áreas en las cuales la UNESCO recalca como valiosas para la apropiación de competencias docentes por parte de los TIC? Pues primeramente comprender su papel en educación. Ahora bien, comprender el papel de las TIC en educación, fíjense que recorre toda una línea, donde lo básico es conocer las políticas, luego aplicar las políticas y finalmente innovar. Fíjense que el grado máximo, ya sea de la gestión, ya sea de la actividad que se esté realizando, en este sentido es la innovación. Luego, cuando hablamos de currículo y evaluación,
respecto a la tecnología deberíamos tener los conocimientos básicos, pero también la profundización, la aplicación de los conocimientos y finalmente trabajar con competencias enfocadas a la sociedad del conocimiento. ¿Qué significa trabajar en función de gestión de una sociedad enfocada al conocimiento? Bueno, estamos hablando ya, como lo dijimos la vez pasada, de ser simplemente meros consumidores y pasar a ser personas que trabajen, que produzcan conocimiento, es decir, utilizar las tecnologías como herramientas que nos ayuden a empoderarnos. Y respecto a la pedagogía tenemos como un punto básico la enseñanza potenciada en TIC, como un grado intermedio la resolución de problemas complejos, pero fíjense que la creación de conocimiento es la autogestión. La autogestión donde ya el docente es capaz de innovar en materia educativa, generar nuevas estrategias que adaptadas a sus posibilidades, pero donde el estudiante va también a empoderarse de su propio proceso de enseñanza y de su propio proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de aplicación de competencias digitales, bueno, lo básico es aplicarlas. Ajá, pero que luego, ¿qué viene después de aplicar? Viene infundir ese, como hacer llegar al otro, profundizar en ello y finalmente transformar. Que las tecnologías, que a través de esas competencias digitales seamos capaces de transformar procesos. Respecto a la organización y administración, tenemos el aula estándar como elemento básico, pero el grado intermedio es la colaboración. En el grado máximo tenemos la organización de aprendizaje, es decir, que dentro del propio proceso de aprendizaje se produzcan interacciones que sean capaces de llevar a la gestión del proceso de aprendizaje. Y finalmente tenemos el aprendizaje profesional de los docentes. Nosotros siempre escuchamos alfabetización digital, pero ese es lo mínimo, de acuerdo con la UNESCO. Si nos quedamos en la alfabetización digital, pues siempre nos quedamos en el primer escalón. La segunda es crear redes. Fíjense cómo ustedes han estado trabajando en redes. Este grado donde estamos trabajando en redes, en un ecosistema y donde el docente sea capaz de innovar, la institución sea capaz de innovar, la administración sea capaz de innovar en este sentido, pues estamos yendo hacia lo que es la innovación. Fíjense entonces que la cultura de convergencia para los profesores, para los docentes, abarca canales, contenidos y pedagogías. Hay una expresión de McLuhan que decía que, ¿cómo era que decía McLuhan? Que el canal es el contenido. O sea, que la forma como el canal que se utiliza para transmitir ya está hablando, ya está comunicando. Entonces, y así lo consideran los periodistas digitales. Pero para nosotros esta convergencia, o sea, de adecuar los contenidos a los canales y las pedagogías también es fundamental. Aquí cuando hablamos del conocer, el ser, el hacer, también para los docentes, en resumen, surgen varias cosas que son como que prioritarias, ¿no? En estos momentos. ¿Cuáles son esos aprendizajes prioritarios para los docentes? Bueno, en primer lugar tenemos los derechos y riesgos informáticos y también conocer las aplicaciones informáticas, conocer. Pero aparte de eso hay que conocer comunicación digital porque ya no nos dirigimos igual dentro de un entornos digitales, no escribimos igual, no, la forma como hacemos llegar la información no es igual. Hay un cambio, una transformación, un manejo de la información para adaptarla al canal.
Y también en estos momentos en que estamos viviendo en la era de los fake news, pues las fuentes de información valiosas, el saber buscar información, la curaduría de información está teniendo una importancia capital. Respecto al hacer, entonces, el buscar, obtener y tratar información se convierte en un tema importante, valioso para poder unirlo con el conocer y saber utilizar los recursos tecnológicos. Pero, como las tecnologías no son la panacea, hay que ser críticos ante la realidad. Ustedes habrán visto, a ver, ¿alguno de ustedes vio la serie esta que pasaron que está en Netflix acerca de cómo se utiliza la tecnología en proceso, la inteligencia artificial para crear adicción en las personas? Los que crearon esta serie, las personas entrevistadas, han sido CEO de LinkedIn, creadores, desarrolladores de Facebook, de Twitter y otras empresas tecnológicas. Entonces, mire, si bien es cierto que la tecnología es neutra, el uso de la tecnología no es neutro. Así como el dinero. Si bien es cierto que el dinero no es malo ni es bueno, o la ciencia no es mala ni es buena, pues las personas la utilizan en su propio provecho. Entonces nosotros, allí es donde está la parte del trabajo intelectual y el trabajo de acción docente. Ahora, en la dimensión del ser, ¿qué? Crítico y realista. Y utilizar la información de manera ética, pero sin embargo que esto no coaccione nuestro interés de aprender. Ya hablé demasiado, ahora les toca a ustedes, porque ustedes han hecho aportes a través de la presentación anterior respecto a cada uno de estos temas. Ok, seguimos entonces adelante. Bien, fíjense, cuando hablamos entonces de las competencias digitales, acá entonces les dejo la pregunta. La pregunta es, respecto a cada una de estas áreas, ¿cómo podemos trabajarla a nivel personal y con nuestros estudiantes? Entonces, tenemos que, respecto a la tecnología, un dominio estratégico. Este dominio estratégico tenemos la competencia tecnológica, que es saber utilizarlos y gestionar con dispositivos y trabajo en actividades digitales. Luego tenemos la alfabetización, como saber obtener, evaluar, organizar información. Luego vamos a actuar de forma segura, responsable respecto a la tecnología. Y estamos en una competencia informacional. Pero de allí hay un salto cuántico. El salto cuántico es a la ciudadanía digital. ¿En qué consiste esta ciudadanía digital? Bueno, en saber entender que cuando estamos en medios digitales también estamos habitando en un ambiente donde somos individuos, somos ciudadanos y donde hay ciertos comportamientos y donde hay ciertas actitudes y donde establecemos relaciones, establecemos interacciones con otras personas, por lo que es valioso saber utilizar todo lo que se refiere a saber utilizar eh, las etiquetas sociales. Entonces, allí es muy valioso esta información. La ciudadanía digital. Y en la ciudadanía digital
vemos que entonces que en un ambiente tal como este estamos interactuando, estamos conversando, estamos, bueno, ahorita estoy yo echando el cuento, pero la idea es que ustedes también participen, pero estamos conversando y analizando temas que, bueno, quizás puedan ser para algunos de dominio muy común, pero por el hecho que no sean, el hecho de que sean temas de dominio común no significa que están agotadas las discusiones. Entonces, allí vemos que la capacidad, la competencia para aprender y generar conocimientos, productos y procesos ya va acompañando a una competencia cognitiva genérica y digamos como que el último eslabón de esta cadena de conexión es la comunicación y la colaboración. Yo no sé si ustedes, estoy segura que algunos de ustedes han leído a Stephen Covey. Stephen Covey tiene un libro clásico que se llama Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Tiene otro libro que se llama El octavo hábito y así sucesivamente, liderazgo basado en principios, etcétera. Pero hay una cosa que él indica en su libro de los 7 hábitos, y es que el individuo va pasando desde las etapas de maduración van desde la independencia, donde yo digo que no necesito a nadie, que desde la dependencia, perdón, cuando tenemos al niño que depende de la madre para todo, y depende, ok. Luego va a la etapa de la independencia. La etapa de la independencia es de aquel joven que se rebela contra todo, que ya no quieren que lo vean con la madre o con el padre. Oja. Y luego el nivel mayor, el nivel más alto, digamos como que en ese desarrollo de relaciones, es la interdependencia. Entonces, acá ocurre algo similar. Nosotros partimos desde ese dominio básico donde cada uno de nosotros podemos ser dependientes de canales y que otros nos enseñen. Luego somos independientes porque ya nosotros gestionamos a través de nuestros canales y nuestras tecnologías todo lo que son nuestros contenidos y finalmente resulta que llegamos a la interdependencia, que allí es donde estamos en la comunicación y la colaboración. Entonces, vemos que es todo un espectro, es todo un espectro de lo que va siendo esa apropiación de las tecnologías, de lo que va siendo la construcción de ese ciudadano digital, de ese individuo que ya no es simplemente un ser que es digamos, dependiente de la tecnología porque no puede vivir sin el teléfono al lado, sino aquel individuo para quien la tecnología se convierte en una herramienta para poder interactuar, colaborar, trabajar y hacer. Francisco, les voy a hacer llegar las láminas, que no que las anteriores tampoco, pero se las voy a hacer llegar también. Francisco nos pregunta por acá que si es posible tener las láminas. Bien, a una pregunta, ¿me están escuchando bien? Que Heriberto me dice que no, me escucha entrecortado. Y adelante, déjame decirle que tengo acá en cola. Está... Mi profe, sí lo estamos escuchando bien. ¿Me escucha bien? Ay, Heriberto, debe ser tu conexión que está yendo... no está muy bien. A ver, tengo dos manos levantadas. ¿Dónde están? Adelante, el primero. Buenas tardes, profesora. Hola, Le habla Andrés. Andrés Hoyos de Valera Centro Juvenil. Hola. Bueno, profesora, estamos adentrados en un tema que esto es, ya pudiéramos decir que tiene tiempo lo de la tecnología de información y comunicación. Lo único es que de verdad uno muchas veces ha estado, pero fuera de lo que ha sido esa
de dominio de esas competencias, el asumir esas competencias. Entonces, hemos tomado lo básico, porque hemos trabajado mucho lo presencial y no habíamos recurrido a asumir estos escenarios virtuales. Entonces, todo es un proceso, pues. Es un proceso en el cual ahorita estamos adentrándonos ya con fuerza y realidad de que una pandemia que nos ha obligado, porque muchos, si no tuviésemos la pandemia, siguiésemos solamente en espacios presenciales. La universidad, la UNISAC, pues gracias a Dios, pues ha llegado en función de darnos el paso. No esperar que se nos obligue a la situación, sino hacerlo de forma consciente, de ir asumiendo la acción como como parte de las estrategias pedagógicas que tenemos que asumir para favorecer lo que es el ampliar la cobertura, llegar a más audiencias y llegar mejor, pues. Entonces yo siento que es un proceso, para algunos de repente ya van más avanzados, para otros no, pudiéramos ir un poco más atrasados. Pero gracias a Dios ya entramos. Quería decir esto para comenzar, profesor. Gracias. Gracias a ti, Andrés. Vamos a escuchar a Sonia. Buenas tardes, profesora, y buenas tardes a todos. Hay algo que me llamó mucho la atención en la lámina, es la parte de las políticas, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿qué son las políticas en cuanto a las TIC? Si son las políticas del Estado, si son las leyes que en un momento dado pueden regular esta política, y por último decía las políticas que debemos innovar o que debemos ser innovadores en cuanto a la política. Entonces eso sí me gustaría que me aclarara un poquito allí. Y la otra preocupación que tengo es que estamos hablando de alfabetización digital, ¿verdad? Estamos hablando de hacer una red, pero sin embargo podemos ver cómo para Venezuela específicamente, y fíjese, le voy a colocar este ejemplo. El compañero Heriberto le cuesta la comunicación a internet. Yo en este momento estoy en Colombia y la escucho perfectamente y la escucho y la veo perfectamente. Entonces, lo que estoy diciendo es la situación en Venezuela con respecto a cómo llegarle a esa red en el momento en que está. Bueno, gracias, profesora. Pues. No, gracias a ti, Sonia. Fíjense, hay tres preguntas, una por el chat y las dos que nos acaba de hacer de la acotación que nos acaba de hacer Sonia para la reflexión en conjunto. Veamos. Fíjense que, a ver, digamos como que las políticas tienen niveles. Cuando los países pertenecen a organizaciones internacionales, entonces hay como que no son vinculantes, pero son las guías para la acción. Por ejemplo, Venezuela es parte de todos los que suscriben la ONU y la UNESCO. Entonces, por lo tanto, todas, digamos como que estas orientaciones no son obligatorias, no son vinculantes, pero son las líneas de acción que se están dando a nivel mundial. Cuando vemos, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sustentable, vemos que allí hay unas grandes líneas de acción que están apuntando hacia un futuro, hacia un cambio, donde se habla de cosas hasta tales como el acceso al agua. Entonces, bueno, esas son políticas a nivel internacional que empiezan a adoptar los países a nivel mundial. Por cierto, cuando hablamos de competencias, ustedes pueden buscar la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, que agrupa a toda América Latina, Portugal y España y Costa de Marfil no es otro país. Bueno, España y otro país de África, pero allí ustedes van a encontrar todos los lineamientos en materia de competencias laborales.
Y cuando ustedes se refieren a Europa o revisan de Europa y hablan de competencia y ustedes quieren ver si su título universitario va a ser revalidado en Alemania, por ejemplo, que se quiere ir a Alemania, o si o qué competencias se está requiriendo la Unión Europea para los profesionales en ciertas áreas, usted sencillamente se mete en la página web de la Unión Europea que tiene que ver con lo que son las competencias y allí va a encontrar todo lo que se está solicitando en este momento y cómo hace usted para lograr la acreditación, la homologación de títulos que cada país tiene diferente, pero ahí las competencias tienen que ser validadas. Entonces hay políticas nacionales. Luego esos grandes entes se operacionalizan en cada país. Y allí es donde vienen las diferencias regionales. Y allí es donde vienen las diferencias de visión política, las diferencias de visión a largo plazo. Recordemos, una cosa es la ideología y otra cosa es la política. Entonces, cuando la acción, digamos, legislativa y la acción de conducir, la acción estratégica de conducción de un país está permeado siempre está permeado de una ideología, vamos a estar claros, siempre. Pero cuando existe un proyecto conjunto y se va hacia ese punto, pues en esa medida se logran los objetivos. En ese sentido, pues tendríamos que analizar cuáles son las políticas que están orientando el caso de Venezuela en la actualidad y ver hacia dónde apuntan. No, fíjense que antes existían los planes de Estado, ¿no? El plan, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes no, ustedes son demasiado jóvenes. El quinto plan de la nación, el plan de la nación. Entonces, el plan de la nación incluía todas las áreas estratégicas. Yo recuerdo que yo trabajaba en investigación en el Ministerio de Educación, no existía el Ministerio de Educación Superior, y nosotros agarrábamos el plan de la nación y todo lo permeábamos con lo que decía el plan de la nación allí. Entonces nosotros tratábamos, y que así se hace por lo general. Y así se debe estar haciendo respecto a los planes que se hayan generado a partir de 2020 en adelante. Ahora bien, una cosa es la eficiencia, una cosa es el deseo y otra cosa es la eficiencia y la eficacia. Recordemos, ¿cuáles son los 5 pilares de la calidad de la educación de acuerdo con la píldora de aprendizaje? Tenemos la eficiencia, la eficacia, la equidad, la pertinencia y me falta uno. La equidad, el acceso. Entonces tenemos esos 5. Nosotros podemos pensar en tener pertinencia, una educación pertinente, pero si no tenemos eficacia y eficiencia, pues no vamos nunca a lograr los objetivos de la educación. ¿En qué consiste la eficacia? Bueno, la eficacia es que yo logre los objetivos, pero que utilice la cantidad de recursos previstos para ello. Que no me pase, pues. Esa es la eficiencia. Y la eficacia es que logre el objetivo. La idea es que del sistema o de la administración es que sea eficaz y eficiente. Es decir, que logremos los objetivos con lo que está previsto para ello. Si no se logran los objetivos porque por miles de cosas, entonces allí la educación está perdiendo calidad. Yo les digo esto de manera general para que cada uno de ustedes lo baje a su propia estructura y no caigamos en conversaciones políticas, simplemente a nivel, digamos, como que profesional de analizar las cosas de manera objetiva, ¿no? Así, quitarnos por un momentico la ideología de al lado. Vamos a ver qué tenemos acá en el chat.
Tenemos dos preguntas. Esa fue la primera. La otra sigue siendo parte de lo mismo, Sonia. Cuando hablamos de que no existan los servicios o que los servicios no estén funcionando o que estamos hablando de eficiencia y eficacia. Entonces, nosotros estamos haciendo todo lo que podemos con lo que tenemos. Pero no nos vamos a engañar, pues. Realmente el proceso es arduo. El proceso es arduo porque no se disponen de los recursos básicos necesarios, pero eso no, lo que hemos aprendido en esta resiliencia de tantos años es que si nosotros nos rendimos ante esto y decimos, bueno, no tengo nada, entonces igualito, tenemos dos opciones, o seguimos adelante y hacemos lo mejor posible porque sí vamos a lograr resultados, o sencillamente decimos, bueno, no podemos hacer nada. Sí hemos podido hasta ahora. Bueno, y otra cosa, algo que preguntaba por acá, que comentaba por aquí Andrea. Andrea nos habla acerca de las competencias del docente como comunicador. Fíjense, una de las cosas que se habla mucho actualmente son las competencias comunicacionales docentes. De hecho, así como hay competencias tecnológicas, hay todo un marco, la UNESCO lo llama framework, todo un marco operativo que dibuja las competencias comunicacionales docentes. Entonces, el docente ya no es simplemente una persona que tiene contenidos y que maneja contenidos. No, ahora en la actualidad y más dentro de los medios digitales, el docente es un comunicador. Y como es un comunicador, tiene que ser capaz de saber dominar el contenido del mensaje. Dentro de lo que es esta convergencia digital, maneja el contenido, pero también debe ser capaz de manejar los canales, saber distribuirlo por los canales adecuados, pero también debe ser capaz de darle la forma adecuada, es decir, de presentarlo de manera tal que pueda causar el impacto deseado. En la actualidad, yo no sé si ustedes se fijaron de que yo utilicé diferentes canales. A los que son visuales les pasé la información con una imagen. A los que son auditivos les mandé un audio. Y a los que son, lo que me faltaron fueron los kinestésicos para empezarlos a abrazar y encariñarme con ellos. Pero bueno, nos quedamos con esa. Pero luego audio y video. Eso se llama multimedia, es decir, saber utilizar diferentes canales para llegarle a las personas. Claro, también tenemos todo el elemento textual. Entonces, la hipertextualidad también debe ser una característica de la comunicación de los docentes. Es decir, ya no pensar en términos planos, sino que estamos escribiendo para un medio digital y podemos ir insertando hipervínculos porque la persona que quiera leer más al respecto puede chequearlo. ¿Cuál es el aspecto más importante que deben desarrollar los docentes como comunicadores? No es uno, porque es que por eso traje el término convergencia digital. La convergencia es de todos. Me voy de nuevo con Marshall McLuhan, cuando nos hablaba de la galaxia Internet y cuando nos hablaba de que el canal era el mensaje. Convergencia. Estamos en convergencia y ambas cosas van unidas. Así que no podemos hablar de uno. Vamos a ver, por aquí tenemos lo que escribe Betsy. Betsy nos indica que cómo evitar la deshumanización de los procesos de enseñanza-aprendizaje ante el uso de la tecnología como medio. La puso difícil, Betsy. Yo voy a necesitar que me ayuden. A ver, ¿quién nos ayuda con esta pregunta de Betsy? ¿Cómo evitar la deshumanización en los procesos de enseñanza y aprendizaje ante el uso de la tecnología como medio? Betsy lo tiene clarito. Adelante, profesor Javier.
Yo entiendo eso como es la forma como usted se está comunicando, por ejemplo. Usted habla con mucho cariño, va explicando de manera pedagógica cada uno de los aspectos. Yo creo que en el caso de nosotros, para no caer en la deshumanización, es darle un calor a la voz, a la atención, al enfoque, de manera que la persona que está escuchando o está atendiendo pues el proceso o está participando en el proceso, porque ya nosotros nos enseñamos si nos facilitamos, vaya entendiendo sin caer en la parte deshumanizante, pues. Es lo que yo entiendo, interpreto en ese sentido. Pero nosotros tenemos un abanico de posibilidades, tanto en cuanto a la parte docente como en la parte tecnológica, y que debemos, de acuerdo a la realidad, pues ir adaptando ese abanico, pues. Javier nos ha tocado un punto clave, es decir, no basta solamente con conocer y saber hacer, es necesario tener una actitud. Es decir, es ante el equipo, ante los estudiantes, ante una actitud ante la vida ética, coherente con los principios y con los valores que deseamos transmitir. Y bueno, cada quien tendrá su estilo, cada quien tiene su estilo de transmitir el mensaje, pero hay una cosa que nunca falla, y es que lo que uno es, habla sin, tan alto que las personas no pueden escuchar lo que uno dice. Cuando ustedes a alguien les dice, ay, pero es que yo te quiero tanto, mamita, a una de ustedes, usted sabe que es una persona hipócrita, mire, así haga lo que sea, usted sabe que eso es mentira. Igual, cuando nosotros los docentes tratamos de transmitir un mensaje que no es acorde con nuestros valores, con nuestros principios, con lo que somos, así sea un mensaje de un contenido. Bueno, nuestros estudiantes, nosotros le hablamos no solamente con palabras, le hablamos con la actitud, con la responsabilidad, con la coherencia entre lo que decimos y hacemos. Es decir, es un todo. Gracias, Javier, por tus aportes. Vamos a ver también acá, voy a seguir aquí en el chat. Ok. Tenemos a Betsy y tenemos a Marlene. Entonces, Marlene nos indica que para un docente, en primer lugar, es importante el dominio del conocimiento. Es verdad. O sea, si un docente que no sepa de qué hablar, pues es también un mentiroso. En el hacer, claro, en el saber hacer y en las técnicas de manejo de herramientas de jóvenes de hoy, que en la actualidad los jóvenes manejan muchas herramientas tecnológicas. Sabes, Bex, Marlene, retomando esto ajá, inclusive en la actualidad se consiguen tutoriales para todo. Por tanto, el mensaje del profesor tiene que ser más profundo. Si nosotros nos quedamos en la superficie, pues es fácil que la gente utilice un tutorial y aprenda, que la experiencia de estar con el docente sea una experiencia constructiva más allá de estar simplemente con la máquina. Saben, a mí me pasó algo en esta semana y es que me solicitaron un curso para abogados. Pero yo decía, pero si todos son jóvenes, abogados recién graduados, ¿qué puedo enseñarle yo a esos muchachos de tecnología? Entonces me dice, no, profesora, ellos saben mucho de redes sociales, ellos saben mucho operativamente, pero no saben producir. O sea, no saben utilizar las herramientas, pero de manera operativa. Ok, bueno, yo sé cómo funciona la herramienta. Ahora bien, de usarla de manera operativa, al hecho de que sean capaces de utilizarla como una herramienta de producción, una herramienta de trabajo y pasar desde el dato a la información y de la información al conocimiento, ese paso sí que no lo saben. Así que no se asusten con los muchachos. Los muchachos saben operativamente, y
En una ocasión me tocó delante de un muchacho que no pasaban de 23 años, el mayor, y resulta que cuando yo les empiezo a hablar, ellos sabían cómo hacer un blog, pero no sabían, había muchísimas cosas que no sabían, cómo redactar un mensaje para que fuese, para que llegase al público que ellos deseaban. Por ejemplo, ellos escribían para adelante. Y ellos llegan hacia, bueno, imágenes bonitas, pero no, hay un conjunto de cosas que solo la experiencia de Javier, de Andrés, de Ana, de Angélica y de todos esos profesores que ya han transitado un camino y que pueden apropiarse de la tecnología, lo provee. Adelante, tenemos a Andrés y luego a Javier. Bueno, compañeros, partir pues que definitivamente pues todo es un equilibrio, el manejo de los canales, el manejo de los contenidos, el saber hacer llegar las cosas, ¿no? Es decir, lo importante es que podemos manejar un canal, pero si nuestro mensaje, si los contenidos no son significativos y no apuntan a la transformación, a generar cambios de actitudes, pues definitivamente estaríamos siendo solamente unos manejadores de un canal de forma pero entonces precisamente en eso de la humanización, de generar transformaciones y de dar cambios, pues tiene que ver mucho entonces el manejo del contenido, del conocimiento. Es muy importante lo que se está conversando. Gracias. Y acá recupero algo que en la actualidad se cree que nosotros podemos democratizar todo, ¿no? Entonces vamos al aula, vamos a construir juntos, vamos a hacer juntos, Ok, perfecto. No, todos somos constructivistas, qué maravilloso. Miren, en ciertos momentos hay que ser un conductista por toda la línea del medio. ¿Por qué? Porque necesitamos que el estudiante lo sepa bien. Si yo soy un profesor de estructuras en ingeniería civil, allí el estudiante no va a opinar, no va a construir como le dé la gana. Tiene que hacerlo siguiendo las normas. Y eso se coloca en la competencia. En la competencia que coloco, determina o realiza cálculos estructurales para obras civiles y luego coloco la condición, utilizando las normas establecidas por tal organización internacional. Entonces, hay que ser muy equilibrados respecto a las cosas que se deben saber perfectamente bien y las cosas que son propias de la discusión. Bien, vamos a ver, tengo a Yusen y a Javier y luego a Yusen. Adelante. Bien, profesora, usted hablaba de Stephen Covey. Él tiene un libro que se llama Liderazgo centrado en principios. Él hablaba fundamentalmente de que nosotros, estas generaciones, pues nos hemos centrado en la personalidad, en cultivar demostraciones pues banales o personales, y no trabajamos en función de principios, y nosotros como facilitadores debemos centrarnos en principios, trabajar sobre la base de principios y facilitar sobre la base de principios, es lo que considero que debe ser vital. Exactamente, la educación es ética, por Dios, todo, creo que es permeado por la ética. Adelante, Yusen. Estado Trujillo, desde el Grupo de Aprendizaje del Centro de Animación Juvenil. Precisamente venía escuchando y qué interesante ver que nos vemos reflejados en el trabajo comunitario a través de espacios de aprendizaje, de grupos formativos donde se ven involucrados jóvenes y adultos, porque es precisamente lo que usted decía, profe, en el particular de que los adultos tienen la experiencia, tienen una trayectoria ya, y mucho más aquellos que son profesionales, y en el caso de los jóvenes, pues tienen ideas innovadoras, ¿verdad? Tienen ideas
que en los adultos a veces pues no se les ocurre. Y una vez que esto se conjuga, pues salen buenas cosas, buenas experiencias, siempre en pro del proceso y de lo comunitario, de la formación en conjunto. De verdad que son muy buenas experiencias las que se logran a través de estos grupos de aprendizaje. Gracias. Gracias a ti. Justo en estos momentos estoy leyendo, estoy anotando aquí el libro que se llama Sprint, de un señor apellido Knapp. Y es un trabajador, es un empleado de Google, ¿no? Es un líder de proyectos de Google. Y esta persona, allí vemos cómo el espíritu de la innovación, el dejar atreverse a hacer otras cosas, permea la cultura de esa organización, de Google, y de cómo van a implementando. Sprint son ciclos de trabajo, en este caso los hacen de 5 días, ciclos de trabajo. Yo he trabajado esta metodología con mis estudiantes de trabajo de grado y el resultado ha sido fantástico. Una reunión de 15 minutos y en 15 minutos, toda la semana, 15 minutos, allí vamos adelantando bastante. Pero esa cultura de innovación es fundamental. Ahora bien, fíjense lo que dice Bexi. Bexi nos dice que la pandemia, a ver, hay una brecha entre los que tienen más posibilidades en lo digital y quienes tienen menor acceso en lo digital. Obviamente, la pandemia ha colocado más grande esta brecha. Eso es uno de los efectos negativos que estamos viviendo. Y otra cosa que ha pasado durante la pandemia es que las mujeres han sido ha incrementado pues la violencia contra las mujeres durante la pandemia. Eso es lo que reporta la ONU, aparte de que ha aumentado la corrupción en los diferentes países del mundo. Bueno, sí, Andrés nos indica que en Venezuela los planes van por un lado y la implementación de los planes van por otro. Bueno, vamos a recordarnos bien esto porque cuando nos toque a nosotros estar en una posición de implementar, pues hay que generar una cultura, volvemos, una cultura de logro de objetivos. Eso es. Entonces, como Lourdes también nos indica que pensar en la enseñanza a través de la tecnología en comunidades rurales es un gran reto. Ella regresa y vuelve de nuevo con lo que es esa brecha digital. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que hay un atraso en este tipo de comunidades, las comunidades rurales, las comunidades indígenas, porque a veces ni siquiera el acceso a la telefonía. Sí, es cierto. Y desafortunadamente Venezuela no es el único país que pueda estar pasando por esto. Tengo una experiencia de una comunidad de estudiantes de otro país, de una comunidad indígena, y les acaban de colocar internet a esa comunidad indígena. ¿Y saben lo que hicieron ellos? Dos de ellos se inscribieron en una maestría en innovaciones, en la cual pues yo soy profesora también. Y en esa maestría, entonces ellos han ido generando contenidos para redes sociales para transmitir el mensaje de lo que es su propia cultura, su lengua, cultura ancestral, las características de la propia cultura de esa comunidad. Entonces veamos que esos pequeños espacios que nos puede brindar la sociedad para poder actuar, pues vemos cómo ellos lo han aprovechado. Pero obviamente la brecha digital, no solo en Venezuela lo estamos viviendo y muy crudo, pero yo les digo una cosa, Venezuela tenemos la posibilidad, tenemos una cultura de resiliencia que es impresionante. De verdad, cada vez me impresiono más porque en estas circunstancias muchos países mucha gente hubiera desistido. Bueno, indudablemente, María, la Unisaga apunta, ay, disculpen, es que me están llamando y
Ok, apunta, la UNISAC está apuntando pues al uso de un ecosistema. Ustedes pueden ver que la UNISAC utiliza el ecosistema. ¿Por qué un ecosistema? Porque es hacia dónde los diferentes canales a través de los cuales se puede trabajar, lo que tienen los participantes. Entonces, fíjense que la adaptación se hizo a los canales de los profesores y los participantes. No tenemos aulas virtuales porque a veces es difícil entrar en un Google Classroom. Por esa razón, los estudios han indicado que, bueno, que se ha trabajado con un ecosistema distinto. Y lo que es el desafío en buscar soluciones innovadoras, obviamente sigue siendo un desafío, y la cultura personal que podamos aplicar en ese sentido es muy valiosa. Y sembrando, como dice Quisi, bueno, adelante, tengo dos manitos levantadas, Yusen o es de hace rato que se quedaron levantadas, Yusen y Andrés. Bueno, Okay. profesora, yo bueno, quería compartir lo adelante. siguiente. Quería compartir lo siguiente. Algo así yo siento de que esta meta digital, yo creo que la más bien ha hecho que la gente haga de tripas corazones, para hablarlo claramente, para acceder a la virtualidad. Mucha gente más bien, yo creo que con la pandemia, más bien creo que no la brecha se ha ampliado, yo creo que la brecha se ha reducido en relación a lo de la pandemia, al acceso, porque la gente ha hecho de tripas corazones para que el que no manejaba un cuenta de correo, para que manejaba que si el celular empezó a manejar. Yo lo que sí considero es que con la emergencia humanitaria compleja de la devastación económica y social que de Venezuela, pues lo que sí podemos decir, antes de la pandemia, la gente, acceso, o muchos han quedado fuera de poder comprarse un equipo, comprarse un computador, no poder pagar internet. Así, yo creo que lo de la exclusión, lo de la brecha digital, la pandemia la ha reducido. Lo que ha hecho es que hay una exclusión educativa, porque ya mucha gente con la pandemia, la exclusión educativa se ha ampliado. Ahora lo que muchos estudiantes quedaron por fuera del sistema educativo debido a que no tenían acceso al internet, no tienen acceso a la universidad. Entonces es como un poquito al revés, ¿no? Pero creo que es de análisis, profesora. Gracias. Gracias, Marisol. Ok, buenas tardes, profe. Gracias por la oportunidad. Hola, Quería conversar, hola, profe. Quería conversar un poquito sobre lo que se refiere a los usuarios cuando nos apropiamos de las herramientas tecnológicas para, bien sea para uso personal o para la parte educativa, como lo estamos haciendo a través de la UNISAC, y también de los no usuarios. El uso de la tecnología se basa más que todo en esa resistencia que a veces ponemos. Le digo que con la UNISAC he aprendido mucho los distintos canales que ustedes nos permiten usar, pues nos abren un poco más ese conocimiento que debemos tener tanto para lo personal como para lo profesional. Y a veces la resistencia se va en esos no usuarios cuando no queremos utilizar una herramienta determinada porque estamos acostumbrados a otra y no le damos oportunidades a las nuevas que salen al mercado. Por otra parte, vemos que la tecnología no solo se queda en las computadoras de escritorio, sino todos esos app que se han ido creando por el teléfono, podemos acceder a ella a través del medio que usamos con mayor frecuencia, que es el teléfono, y el teléfono cada vez está más inteligente. Entonces,
todas esas oportunidades que tenemos que aprovecharlas. Sabemos que tenemos yo lo considero así porque a veces quiero comunicar algo y me cuesta a través de las imágenes porque vemos que transmitir tanta información a través de unas imágenes a veces se nos hace más complicado. Los adultos somos como que más fáciles a comunicarnos a través de palabras que a través de esa simbología de imágenes, de infografía. Y lo digo porque mi hija me ayuda a seleccionar las imágenes que de por sí me puedan transmitir el mensaje. Entonces, era un poquito lo que he visto y he puesto en práctica a través de todo este diplomado. Gracias. Bueno, y como nos dice acá Reina, hay que fortalecer el liderazgo. Entonces, bueno, mire, y hablando de liderazgo, bueno, hay un conjunto de herramientas que son de uso común. Muchos de ustedes, yo sé que ya están en eso, pero el licenciamiento de las producciones digitales es muy importante. Ustedes licencien lo que están haciendo para la Internet, porque son sus producciones. Entonces hay que saber licenciarlas. El producir materiales de diseño gráfico, recuerden que las imágenes deberían ser, de las imágenes que vayamos a usar, que no tengan derecho de autor, por ejemplo, como Pixabay, que nos provee imágenes gratuitas. Ustedes ya trabajan con Google Doc, con Drive, o el Dropbox también es una herramienta en la nube. Si quieren grabar, esta herramienta es muy, pero muy buena y muy fácil de usar. Si ustedes vieron las grabaciones que yo hice, las hice con Screencast. Les permite hasta 15 minutos gratuitos. Powtoon, pues nos ayuda también bastante el hacer las infografías. El uso del muro virtual como Padlet, que a nuestros estudiantes les encanta pegar allí pues sus producciones y luego las compartimos. El crear revistas, estos son unos pequeños ejemplos viejos ya porque tienen bastante tiempo en el mercado. Por ejemplo, curar contenidos es fundamental y como esta herramienta IET nos ayuda a eso. Fíjense entonces que en ese proceso de apropiación tecnológica hay varios niveles y hay teorías asociadas con esa apropiación tecnológica. Y una de las teorías que le quiero traer es la de Rubén Pontedura, del año 2014, donde nos habla de un modelo que se llama SAM. El modelo SAM es va desde lo básico, o sea, tiene dos niveles básicamente. La apropiación, que es la mejora, y la transformación. Entonces, ¿cuál es el nivel básico? El recordar. Recuerdan la taxonomía de Bloom, ¿no? Entonces, estos niveles del ámbito cognitivo de la taxonomía de Bloom, él los trae para acá. Recordar. Aquí a la izquierda, en la primera columna, tenemos la taxonomía de Bloom. Entonces, hablamos de recordar, entonces allí él lo llama sustitución. Esto es un ejercicio práctico, ya lo vamos a ver. Las TIC actúan como una herramienta sustituta. Por ejemplo, antes escribíamos en la máquina de escribir, ahora escribo en la mano, ahora escribo con Word. Ahora bien, si yo me quedo simplemente sustituyendo la máquina de escribir con el Word, pues pareciera que no le estoy sacando mucho provecho a la herramienta. Los siguientes dos niveles de la taxonomía de Bloom son aplicar y comprender. Entonces ahí Pontedura lo llama ampliación, donde las TIC actúan como herramientas de sustitución, pero con mejoras funcionales, es decir, el modelo básico, pero aún mejorado. Luego, los siguientes niveles de la taxonomía de Bloom, evaluar, analizar y aplicar. Pontedura allí habla de la modificación, es decir, que las tecnologías permitan un rediseño significativo de actividades de aprendizaje. Ahí estamos en transformación. Y los últimos dos niveles cognitivos de la taxonomía de Bloom, que son crear y evaluar, él lo llama, aquí se debe producir el proceso de redefinición, es decir, las TIC que permiten la creación de nuevas actividades de aprendizaje y mejoras concebibles. Aquí está, mire,
taxonomía de Bloom, que va desde el enriquecimiento hasta la transformación, desde recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear. Entonces hablamos de sustitución, mejora, modificación y redefinición. Fíjense, acá tenemos un ejemplo con Google Docs. Entonces, tenemos el nivel básico sería sustitución. Yo sustituyo el uso de la máquina de escribir con el procesador de texto que tiene Google Doc. Ah, bueno, perfecto, sí, lo sustituí. Pero un nivel superior estaría en la ampliación. Entonces allí, no solamente el procesador de texto, sino que resulta que tengo disponibilidad constante en la nube. Ah, bueno. Mejoramos entonces esta posibilidad, ¿no? Estamos haciendo un uso más intensivo de la herramienta. Luego hablamos de mejora, es decir, ya el procesador de texto, tengo disponibilidad constante en la nube, pero además de eso, puedo utilizarlo de manera colaborativa, utilizando mapas mentales, unos Canvas significa lienzo. No es el software Canvas. Canvas es un lienzo, o sea que puede hacer diferentes cosas allí. O mapas mentales colaborativos. ¡Wow! ¡Qué bien! Ahora estoy trabajando la herramienta más. Y si hablamos de una redefinición, a lo mejor, entonces podríamos añadirle a todo lo anterior el trabajo colaborativo. Entonces allí le decimos a los estudiantes que nos elaboren una web quest de manera colaborativa utilizando Google Docs. Un artículo científico colaborativo que nosotros lo hemos vivido. Yo he tenido la experiencia cuando salieron estas herramientas en la nube, nosotros empezamos a probar y lo primero que dictamos fue un curso de elaboración de artículos científicos. Entonces, bueno, perfecto, pero con gente que estaban distribuidos en diferentes sitios. Perfecto. Igual les pido, por favor, que piensen en otros ejemplos. Estos son modelos que tratan de explicar tratan de dar orientaciones respecto a la apropiación de la tecnología ya. También hablamos de la integración y los tipos de conocimiento. Fíjense, el modelo SAM, perdón, este es el modelo TPACK. El modelo TPACK lo que hace es, se basa en 3 áreas grandes que son, ¿qué debemos nosotros como docentes? ¿Qué áreas de dominio tenemos? Tenemos el dominio pedagógico, el conocimiento pedagógico, el conocimiento del contenido que vamos a manejar y el conocimiento tecnológico. Entonces, hacer interactuar, cuando tú haces interactuar el conocimiento tecnológico con el pedagógico, te sale un área. Entonces, ok, allí de utilización de la tecnología con fines pedagógicos, o sea, la pedagogía digital, el conocimiento tecnológico con el contenido y cómo le proveo a mis estudiantes contenidos a través de las herramientas tecnológicas y el dominio, el conocimiento pedagógico con el contenido, que es lo que hasta ahora hemos usado. Pero la idea es qué pasa cuando unimos estos 3 dominios, el tecnológico, el pedagógico y el de contenido. Pues tenemos unas clases donde tienes un buen dominio de contenido, una pedagogía adecuada y unas tecnologías acordes. Entonces les invito a revisar este modelo también dentro de la literatura para que, tenemos el TPACK y el SAMP. SAM con una R al final. Ese es de Puente Dura y este sí es de estos norteamericanos. Punyar Mishra y Matthew Kohler. Ahora bien, la investigación es un ámbito donde estamos conectados también con las tecnologías, porque las tecnologías nos facilitan el trabajo. Para la píldora de aprendizaje, por ahí hay una píldora de aprendizaje donde con algunas recomendaciones en video, ya esa sí va en video.
Pero entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos buscar información confiable, saber buscar eficazmente en Internet. Ya eso es otro curso. Ya eso es una competencia que hay que desarrollar. Identificar la información que es más válida, la más confiable, la información que me aporta mejor contenido para mi proyecto. De igual forma, el análisis de los datos. Herramientas para análisis cualitativo de datos, como por ejemplo el Atlas-T, o análisis cuantitativo de gran cantidad de datos, como se hace con el SPSS o con Excel, etcétera. En fin, en investigación tenemos todo un mundo sobre esto. Bien, esto es lo que traía para compartir con ustedes. No sé qué comentarios tengan al respecto, qué comentario para cerrar nuestra sesión de hoy y bueno, a futuro pues cómo podríamos mejorar también todo este módulo para futuros participantes. Bueno, le doy las gracias. Otilia, adelante. Adelante, Otilia. Otilia. Tenía el micrófono apagado. Buenas tardes. Me imaginé. Adelante. Gracias, profesora Nelly. Bueno, decía de que me parece de verdad muy impresionante para nosotros los educadores comunitarios, que pues hacemos es un trabajo directamente con las comunidades, con la gente, y para nosotros pues realmente es impresionante todo este mundo de la tecnología, aunque no lo estamos abordando por primera vez, pero sí es interesante ver todas esas herramientas tecnológicas, toda esa diversidad de herramientas que tenemos que aprender, y uno se siente así como en pañales, pues dice, Dios mío, todo lo que tenemos que aprender para hacer un trabajo más efectivo. Y creo que, bueno, desde la UNISAG es un tremendo reto para todos nosotros los educadores populares, insertarnos en este mundo, pues perder el miedo, buscar la manera de irnos educando, concientizando en la importancia de que tenemos que asumir pues el nuevo modelo de la virtualidad. De verdad que esto pues no nos agarra desprevenidos, porque pues ya desde hace muchos años venimos trabajando en algunos proyectos. Por ejemplo, en nuestra asociada estamos haciendo trabajo de investigación, abordando a la gente en las comunidades. No es fácil por la situación de la dificultad que tiene la población con las herramientas, de contar con teléfonos inteligentes, con herramientas pues tecnológicas, pero pues la idea es seguir adelante, seguir afinando todas esas herramientas, de manera que, como usted planteaba, buscar aquellas herramientas más fáciles, más sencillas, más prácticas, que poco a poco las vayamos dominando, y a medida que vayamos avanzando y profundizando, pues creo que se nos va a hacer muchísimo más fácil. O sea, como todo proceso. Igualmente, cuando comenzamos a hacer trabajos de investigación, de diagnóstico en las comunidades, ir a abordar casa por casa, por decir, bueno, esto es algo así como que también innovador. Tenemos que también empezar a hacer todo ese paso a paso a nivel tecnológico. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, Otilia, y gracias a cada uno de ustedes por su participación el día de hoy, por tomarse el tiempo para reflexionar conjuntamente con todos los participantes en esta actividad. Les deseo éxito. Para mañana estará disponible la grabación
Y bueno, recuerden que seguimos juntos, así que tratemos el lunes de haber cerrado todos los ciclos. Ya le hice llegar a la coordinación los resultados de la primera evaluación. Les felicito porque salieron muy bien. Entonces, bueno, estamos en contacto y a cada uno le hice llegar la retroalimentación, algunos comentarios, ¿no? Y bueno, siempre recuerden que esos comentarios son para mejorar. Éxitos, que les vaya muy bien y un feliz fin de semana. Igual. Gracias, profesora. Igual. Gracias. Chao. Hasta luego, profesora. Un placer. Hasta luego, Luego. compañeros. Chao. Chao. Gracias, todo bien, excelente, chévere, chévere, gracias. Gracias a ti, Ronald. Gracias, gracias. Excelente el tema de hoy. Para todos. Todo estuvo muy bien, muy bien. Hasta luego, gracias a ustedes. Feliz tardes a todos, gracias profesora. A ti, Aide. Hasta luego, profe, muy bueno. Chao, Bexi, excelente la tarde de hoy. Gracias a ti, gracias por participar tan activamente. Ana, hasta luego, gracias. Profesor. Marisol, Chao. también, adelante. Chao, profe, estuvo muy buena la charla de hoy. A su orden, gracias. Hasta luego, gracias profesora, saludos. Igual. Muy bien. Luego, Gabriel. ¿Qué decías, Aide? Gracias, profe. No, Kisi. Sí, ya le escuché, los italianos me dicen así, Quisi. Quisi, bueno, sí, me suena más Quisi. Sí, mis amistades italianas siempre me dicen, antes me molestaba, pero ahora no. Pero excelente hoy, de verdad me gustan sus preguntas generadoras. Ahí como que conecto y es dinámico, sabes que a veces uno pierde el interés, ¿sabes? Sí, eso es normal. Que te desconecta o te distraes, pero siempre mantiene y la felicito y ese es un aprendizaje para mí, cómo mantiene el hilo y cómo nos mantiene también expectantes que ya ahí viene una pregunta y nos conectamos todos, increíble. Qué bueno. Bueno, gracias. Eso va saliendo solo, pero es parte del conocer. De la experiencia. De la experiencia. De vivirlo y eso es lo que usted transmite, su experiencia, y por eso es que obviamente nos conectamos con esa experiencia que usted transmite. Mira, Quisi, te voy a contar una cosa. Para mí, a veces he estado enferma y el hecho de irme a la oficina a trabajar o antes, ¿no? O sea, que no nada con coronavirus, pero el hecho de dar la clase, uno se transforma. Yo no sé qué es lo que pasa. Sí. A ti también seguro te pasa con tus estudiantes, uno se transforma, uno vive. Es como un actor haciendo algo distinto. Es esa vivencia, cuando uno vive vive y le apasiona, eso es lo que va a transmitir.